Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Soy Mario Barra Camacho, pastor de la iglesia cristiana La Casa del Alfarero, aquí en Navojoa, Sonora, México. Nací el 5 de abril de 1962 en un lugar que se llama Las Playitas, en el municipio de Chojoa, Sonora. Vivimos en este lugar toda nuestra familia hasta que yo tenía aproximadamente entre 3 y 4 años, porque nos vinimos a vivir a la ciudad de Navojoa por causa de que mi padre empezó a trabajar en el Banco Nacional. Y vivimos aquí en Navojoa, creo que por un año más o menos, y nos fuimos a un lugar a 5 kilómetros de aquí que se llama San Ignacio. Mi papá compró un terreno, edificó casa ahí y nos fuimos a vivir ahí a San Ignacio. Yo soy el tercero de 10 hijos del matrimonio formado por mis padres, Joel Ibarra Valenzuela y Juanita Camacho Apodaca. Mi niñez, pues la pasé allí en San Ignacio, mi niñez y mi adolescencia. Mi niñez fue, yo considero que muy feliz. Nunca pasamos privacidad, nunca tuvimos necesidad de nada. Mi padre tenía un buen trabajo y era un hombre muy responsable y generoso. En mi familia pues siempre era una fiesta, mucho bullicio, mucho relajo, como dicen algunos, porque cuando yo tenía 10 años ya éramos pues 10 hermanos. Imagínense a la hora del desayuno, la comida, la cena era una fiesta, en ocasiones era un pleito por quién ganaba las tortillas de harina y todo eso. Fue muy bonita mi niñez. Una de las pues, razones, creo yo, principales de que hayamos tenido una buena niñez es que pues nací en una familia cristiana. Mi padre nació en familia cristiana, mi madre también. Ellos eran cristianos. Y una de las cosas que pues le daba propósito a nuestras vidas es que asistíamos regularmente a la iglesia. Siempre mi mamá nos cambiaba a todos, nos cambiaba y nos íbamos a la iglesia, y mi padre de su trabajo, cuando él salía, nos encontraba en la iglesia. Todavía recuerdo el área donde nos sentábamos. Mi papá siempre llevaba una bolsa de pan y nos sentábamos ahí entrando a la iglesia, ahí en San Ignacio, en la iglesia de Dios, ahí está donde mismo. Entrando a la iglesia, como a la tercera hilera de sillas, entrando a la derecha, así, a la izquierda del pastor. Y ahí escuchamos los sermones, junto a mi padre, todos mis hermanos. Y pues son recuerdos muy bonitos de la escuela dominical, de los hermanos y hermanas, de todos los jóvenes, todos los niños en ese tiempo, los jovencitos. Éramos muchos niños que íbamos a la escuela dominical y era una fiesta siempre. Toda nuestra niñez fue fiesta, fue compañerismo con otros niños. Pues el detalle fue que cuando yo entré en la adolescencia, pues prácticamente dejé de servir a Dios, ya no iba a la iglesia. Sí, iba ocasionalmente, muy a lo largo iba a la iglesia a algunos eventos que se hacían en la iglesia, como Navidades, la celebración del 10 de mayo y cosas así, pero ya no íbamos a la iglesia. Hubo un problema en la familia y parece que estuvo involucrada gente de la iglesia y mi padre ya no quiso asistir a la iglesia, aunque siguió pues diezmando, siguió leyendo la Biblia, pero él ya no iba a la iglesia y pues ya dejamos de ir a la iglesia. Dicho de esta manera, dejamos de servir a Dios. Y yo empecé a desviarme, ya desde muy jovencito, entrando en la adolescencia prácticamente, empecé a juntarme con amigos, empezamos a fumar a escondidas, empezamos a usar drogas, a escondidas de mis padres, empecé a usar drogas. Entré a la secundaria y pues tenía mis amigos, pero es lo que hacíamos. Nos juntábamos, tomábamos escondidas, fumábamos, usábamos drogas y pues yo siempre digo que perdí una etapa muy importante de mi vida
perdí mi juventud, mi adolescencia. Fue algo muy triste porque hice cosas que no debía hacer. Uno de los acontecimientos que marcó mi vida fue la muerte de mi padre. Un mes antes de yo cumplir 15 años, falleció mi padre en un accidente. Lo habían nombrado, me parece que el subgerente de Banco Rural, y regresando de esa fiesta se accidentó y murió. Y pues fue un caos para nuestra familia, fue un trastorno muy grande. Literalmente perdimos el rumbo. No estaba ya ese punto tan importante de referencia, ese liderazgo. Mi padre pues era el líder en el hogar, era muy responsable, generoso con nosotros, con los demás. Y pues falleció mi padre y pues algunos de mis sueños se vinieron abajo. Mi padre tenía el plan de enviarme a estudiar a México para ingeniero agrónomo, perdón. Y pues él me hablaba de Chapingo, donde se han formado muchos ingenieros, y él decía que me iba a enviar a Chapingo, la Universidad de Chapingo, ahí en México. Pero pues falleció y ya me quedé pues sin rumbo en cuanto a qué estudiar. Terminé la secundaria, entré a la preparatoria y pues porque tenía que entrar a la preparatoria, pero ya yo no tenía pues una meta, un objetivo. Estudié la primaria en San Ignacio, en la escuela Adelaide de Félix, la secundaria aquí en Navojoa, en el heroico Colegio Militar. Entré al CECIT 365 en la preparatoria, pero antes de terminar la preparatoria me fui a estudiar la escuela normal a Gómez Palacio y Durango. Y pues estudié para maestro, aunque ya había tenido otros trabajos. Trabajé en fábricas, en nogales, trabajé también en la agencia Nissan aquí en Navojoa, como ayudante mecánico, como acondicionador de autos nuevos. Tuve algunas experiencias en algunos trabajos, aunque no eran por mucho tiempo, por causa de que estudiaba o trabajaba en otras partes, me cambiaba de trabajo. Estudié para maestro, pero pues por problemas que ya había en mi vida no pude irme a trabajar a donde me habían dado una base. Me dieron un nombramiento y una base en una escuela técnica, en Ures, un lugar que es cerca de Hermosillo, en la capital de Sonora. Y pues no pude irme, mi esposa no quiso seguirme y pensaba irme a trabajar una vez más a Nogales. Cuando llegué a la agencia Ford, ahí trabajaba uno de mis amigos, y platicando con él me estaba despidiendo. Le digo, voy a pagar una cuenta, le digo, voy a pagar una cuenta aquí en la ciudad de París y ya me voy a ir a Nogales a trabajar. Y él me dice, no te vayas, quédate a trabajar aquí. No, aquí no hay trabajo, le dije. ¿Cómo no? Mira, yo leí en el periódico que están ofreciendo trabajo. No, me voy a ir a Nogales, le dije. Pero él me dijo, no, mira, te voy a marcar. Y mi amigo, que le decían el pelón, pues marcó el número. Marcó el número y dice, oiga, aquí le voy a pasar a un amigo que por el anuncio del trabajo. Y ya me platiqué con pues yo no sabía que era el contralor de Banco Nacional. Y dice, bueno, ven a una entrevista. Y pues fui a la entrevista y pues no llenaba los requisitos. No tenía la edad que me pedían, no vivía en Navojoa. No había estudiado comercio, había estudiado para otra cosa. Y pues el contralor nomás se rascaba la cabeza y dice, bueno, yo le dije, lo que quiero es trabajar, yo puedo aprender lo que sea. Dice, mira, tengo muchas solicitudes, dice, tengo este alterón de solicitudes, pero te voy a dar el trabajo a ti, me dice. Yo no lo entendí en ese entonces, pero era un plan de Dios. Era un plan de Dios porque Él tenía, pues, un propósito para mí. Así que, en lugar de irme a trabajar a Ures como prefecto en esta escuela secundaria, me quedé a trabajar aquí en Banamex. De ahí empecé a trabajar en Banamex.
Yo me casé muy joven, o sea, mi esposa y yo nos casamos muy jóvenes. Mis hijos en ocasiones se ríen, se divierten de esto porque cuando yo tenía 17 años y mi esposa tenía 16 años, ya teníamos a nuestro primer hijo. Así que, pues, lo hacen cosa de risa esto, porque cuando yo les hablo de que están muy jóvenes y todo eso, no, dice, tú te casaste muy joven, tú no tienes derecho a hablar, me dicen, porque tú te casaste muy joven, tú y mi mamá. Pero pues por cuanto nos casamos muy jóvenes, pues vivimos en una continua crisis matrimonial, mucho conflicto, muchos problemas, la incomprensión, la inexperiencia. Yo era un hombre muy posesivo, muy violento, muy iracundo. Y pues maltrataba a mi esposa, la ofendía continuamente y pues estábamos perdiendo la esperanza de que nuestro matrimonio pudiera seguir adelante. Fue muy crítico nuestro matrimonio, una situación muy fea. Yo de verdad ya había perdido la esperanza de que pudiera mi matrimonio ser restaurado. Decía, no hay respuesta. Y a causa de tantos problemas y conflictos, me venían pensamientos, empecé a considerar la idea del suicidio. Dije, pues, si yo no puedo sacar adelante un matrimonio, entonces, pues, ¿de qué se trata esto? Yo creo que, pues, morir es lo mejor, porque no le encontraba sentido a la vida. No le encontraba sentido al por qué existía el ser humano y por qué había, pues, Dios hecho tantas cosas y si no se podía. Yo dije, bueno, otros pueden salir adelante, yo no puedo sacar adelante un matrimonio. Yo creo que el suicidio es la respuesta. Un matrimonio muy joven, sin Dios, pues es la locura, es la locura. Mi abuela Isabel, la mamá de mi papá, Isabel Valenzuela, pues siempre fue un ejemplo en el cristianismo. Siempre una mujer muy noble, muy cristiana, muy servicial, siempre atendiéndonos. Y siempre nos contaba historias, nos decían cómo estaba la vida, cómo vivía el ser humano, que era necesario servir a Dios. Mi tía María Ibarra también, hermana de mi papá, a mí y a mi primo Aarón continuamente nos hablaba y nos decía, pues nos aconsejaba que deberíamos hacer las cosas bien, que tuviéramos cuidado de algunas cosas, que el mundo pues estaba perdido, que eran tiempos finales, que las profecías estaban cumpliendo y que cada día estaba peor la cosa, pero nosotros pues nos reíamos, andábamos mal. Nuestros ojos estaban ciegos a las cosas de Dios, a las cosas espirituales. Así que, pues, mis primos, que también muchos de mis primos también habían nacido y crecido en familias cristianas, pues nos juntábamos y cuando escuchábamos hablar de Dios, pues, nos creíamos cristianos, nos reíamos y nos creíamos cristianos aunque andábamos mal, andábamos en vicios, éramos muy blasfemos, rebeldes, éramos jóvenes que estaban creciendo mal. Pero así pasó cuando ya en mi matrimonio estaba habiendo conflicto. En una ocasión, ahí a San Ignacio, yo y mi primo Caleb, también de familia cristiana, prácticamente nos habíamos amanecido emborrachándonos. Nos amaneció y estábamos mal. Fue cuando una prima mía llamada Justina y una hermana en Cristo de ahí de las playitas, que se llama Macrina, vinieron especialmente a hablarme de Dios. Me dijeron que Dios tenía un plan para mí, que Dios podía ayudarme y eso me enfureció a mí. Me enfureció porque pensé yo que me estaban viendo como un despojo humano. Pensé que me estaban mirando como alguien que estaba tirado en la basura. Y me dijeron, Dios puede ayudarte. Pero ¿quién te dijo que yo necesito que Dios me ayude? Le dije a mi prima y a Macrina, a mi prima Justina. Y empecé a ofenderlas y le dije que se pusieran a hacer otro tipo de cosas. Y yo le hablé entonces a mi primo Caleb, él estaba en la cocina, le dije, Caleb, le digo, ¿qué pasó? Dice, verás, tráeme la cerveza que está ahí en el refrigerador, le dije. Y mi primo Caleb, pues muy obediente,
sabiendo lo que estaba pasando acá, pues me trae la cerveza. Y yo delante de estas hermanas, de estas cristianas, Justina y Macrina, pues me empino la cerveza y le dije, mira, yo no necesito que Dios me ayude. Yo lo que necesito es esto, y me empiné la cerveza delante de ellas y las ofendí y se fueron, pues se fueron con sus lágrimas corriéndole por sus ojos. Cuando ellas salieron de mi casa, yo sentí como que una mano me apretó el corazón. Y sentí como que se me iba a detener el corazón. Y una voz en mi interior, pero muy clara, me dijo, alcánzalas y pídeles perdón. Entonces, yo espantado, pues obedecí inmediatamente. Salí corriendo de mi casa y voy rumbo a la carretera donde ellas estaban ya esperando el camión. Yo iba con eso como que me iban a reventar el corazón. Alcánzalas y pídeles perdón. Así que ellas se extrañaron de que yo fuera a encontrarlas. ¿Y qué pasó? Me dicen, no, dice, perdónenme, le digo. Perdóneme, no sé qué me pasó. No sé qué me pasó, pero discúlpeme, no quise decirles eso. No te preocupes, todavía estaban con los ojos llorosos. Y no, está bien, me decían. Entonces yo me regresé a mi casa, vi muy asustado porque yo pensé que se me iba a parar el corazón, porque sentí esa mano que me apretó el corazón y esa voz que me dijo, pídeles perdón. Así que ya yo dije, bueno, ya les pedí perdón, ya hice lo que tenía que hacer. De ahí, durante 3 años ya estaba yo trabajando en Banamex. Estaba en mi escritorio, era un septiembre de 1984, estaba trabajando en Banamex en mi escritorio, pensando ya pues en la idea de suicidarme, y estaba dejando como recados para la familia, de cómo me sentía, de qué se trataba, qué iba a hacer, por qué lo iba a hacer. Pero esa voz que oí 3 años antes, la volví a escuchar. Pero algo así, algo muy claro, muy fuerte, que era como dentro de mí, pero que se oía así, como un sonido envolvente así. Que cuando yo en esos días, como estaba muy afligido, muy lleno de angustia, subía al cuarto de máquinas en Banamex, a una segunda planta, ahí lloraba. Luego me pasaba al baño, me lavaba la cara y seguía trabajando abajo. Como muy normal, como que todo estaba bien. Y así me pasé algunos días. Lloraba y regresaba a mi escritorio y seguía trabajando. Porque pues como vivíamos en apariencia, pues había que mostrar una buena apariencia. Y me lavaba la cara. Pero cuando yo estaba ahí, yo había inclusive a un amigo, un cliente del banco, yo le había dicho que me trajera una pistola, una calibre 38 especial, que fuera niquelada y todas tonterías, porque quería suicidarme con una pistola nueva. Pero pues escuché tan claro esta voz que me dijo, yo puedo ayudarte. Entonces escuché la voz y me puse de pie. Y fue la única vez que escuché, yo puedo ayudarte. Entonces me puse de pie y dije, es cierto, Dios puede ayudarme. Ya la hice, dije, Dios va a ayudarme. Y ahí nació la esperanza una vez más en mi corazón de que podía salir adelante. Entonces dije, Dios puede ayudarme, y ya se me quitó la tristeza, la angustia. Se me pasó la idea del suicidio, porque Dios iba a ayudarme. Lo di por un hecho. Como fue tan clara la voz, yo lo di por un hecho, que Dios iba a ayudarme. Ya me vine de mi trabajo en esos días, pues estaba de pastor el pastor Ángel aquí en la Iglesia de Dios en la Central. El pastor Ángel, su esposa Lolita, que era una de las muchachas pues con las que yo crecí allá en la iglesia de San Ignacio, en la Iglesia de Dios de San Ignacio. Pero no estaba el pastor, había ido a un encargo, no estaba el pastor, y la hermana Lolita estaba en una miscelánea en la esquina. Entonces, justamente ahí enfrente de la iglesia, vivía el contralor del banco, y como ya él iba a llegar a su casa, dije, no quiero que me vean aquí en una iglesia, porque aunque tenía mucha necesidad, me daba vergüenza que me fueran a ver
en las puertas de una iglesia. Así que me fui a la esquina, a la Miscelánea y a la Violeta, y ahí estaba la hermana Lolita, la esposa del pastor Ángel. Estaba de espaldas a la puerta y nada más me vio la señora que estaba atendiéndola, pero no me preguntó nada, simplemente me di cuenta que Lolita estaba ocupada, y Lolita Ayala, y pues me quedé esperando un ratito. Entonces dije, no quiero que me vean aquí, y me fui una vez más rumbo a mi casa. Entonces cuando iba camino a mi casa, pasé por nuestra iglesia, la casa del alfarero. En aquellos años era el Centro Cristiano La Puerta, y pasé por la iglesia y llegué, me detuve ahí y pregunté, ¿qué hacen aquí? Ya me recibió nuestro evangelista, Mario Cruz, que ya falleció, está con el Señor. Me preguntó, no, pues aquí predicamos a Cristo, aquí hablamos de Dios, y mira, tenemos un evento especial. Y me animó a quedarme a la iglesia, me animó a quedarme en la iglesia. Bueno, no me quedé en ese momento porque era muy temprano, le andaba haciendo el aseo, y me vine a mi casa, pero en ese tiempo, pues mi esposa y yo no nos hablábamos, no nos dirigíamos la palabra, porque así era nuestra vida de no hablarnos. Yo llegaba, comía si había comida, y ya se acostaba, yo me acostaba. No nos hablábamos para nada. Ya cuando llegué a mi casa, entré a mi casa, mi esposa no me hablaba, ni yo, y empezó la ira a venir, la ira y la amargura. Entonces dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Salí al patio, me agarré unos árboles y dije, ya no me acordaba que me habían invitado a la iglesia. Hacía ni media hora que había platicado con este cristiano y ya no me acordaba. Pero estando ahí, llenándome de pensamientos muy malos y de amargura y de coraje, fue cuando se me vino el recuerdo. Pero si me acaban de invitar a la iglesia, voy a ir a la iglesia, porque iba a empezar un evento especial con un evangelista, con un pastor de Puerto Peñasco. Llego a la iglesia, me reciben, y pues entro a la iglesia, algo nuevo para mí, y desde ahí estoy, me invitan a pasar, me quedo. Ese avivamiento fue, parece que hasta 5 días. Entonces me animaron a quedarme y escuché la predicación, y al final pues hicieron el llamado al altar. Fue ahí donde recibí a Cristo. Esa noche mi vida cambió radicalmente. Recibí a Cristo, pedí perdón por mis pecados, lágrimas corrieron por mis ojos, porque traía una carga muy pesada, porque yo no quería una vida así, ni para mí, ni para mi esposa, ni para mi hijo Mario Guillermo. Era el único hijo que teníamos en entonces. El médico le había dicho a mi esposa que no se podían tener más hijos porque era muy riesgoso para su vida. Así que yo no quería esa vida. Yo había tenido una niñez muy feliz, y para mi hijo yo no quería una vida así. Así que yo empecé a servir a Dios. Esa noche Dios cambió mi vida. Fue algo muy especial para mí. Pero curiosamente, pues a mí me da pena que me fueran a ver en la iglesia. Yo me puse mi silla así pegada a un muro, donde daba la espalda a la calle, y había una ventana a mi derecha, pero el muro me tapaba la calle. Entonces, ahí me quedé toda la predicación. Pero por alguna razón quise asomarme a ver quise asomarme para otra puerta que estaba ahí, para la ventana. Y yo no quería que me vieran en la iglesia. Y justamente cuando me asomo a mirar hacia la ventana, estaba un amigo de mi misma colonia, que es hermano de 2 de nuestros obreros el día de hoy. Y cuando yo me asomo, él está recargado escuchando la predicación en la ventana, y en cuanto yo me asomo, él me hace así. Y dije, y ya me hago para atrás y digo, ya me vieron. Ya este amigo fue y le dice a su familia a que ni van a creer quién está en la iglesia. Y el pastor Ubaldo y el pastor Martín Valdés le preguntaron, ¿quién está ahí? No, pues no, ni no van a creer. ¿Quién está en la iglesia? Mario Ibarra, dice. Mario Ibarra está en la iglesia. No, estás loco, le decían. ¿Cómo está en la iglesia? Sí, yo lo vi, vengo de allá. Y ahí está, sí es Mario Ibarra, ahí está dentro de la iglesia. Y bueno, pues ahí fueron los inicios de mi vida cristiana.
un tiempo muy bonito. Más o menos como, ¿qué será? Durante todo el evento no quise decirle nada a mi esposa, pero como yo llegaba, o sea, después de los servicios del avivamiento, me quedaba platicando con el que últimamente fue nuestro evangelista, que está con el Señor, Mario Cruces, y a las 12 de la noche él se iba para su casa y yo me venía a mi casa. Ahí nos estábamos platicando todas las noches hasta las 12 de la noche. Entonces, mi esposa dice, como ya no llegaba ni apestoso a cigarro, ni a cerveza, ni a alcohol, ni a nada, llegaba, me iba a trabajar a Banamex, me iba cambiado, con mi corbata, oloroso, y regresaba así, o sea, no regresaba con malos olores, sino regresaba, pues decía ella que ya te veía, regresabas oloroso, dice, y pues me vinieron a pesar pensamientos de que andabas con otra mujer. Y pues no andaba con otra mujer, sino que ahora andaba con Cristo Jesús. Así que a la semana de estar yendo más o menos, una semana, 10 días, con engaño llevé a mi esposa a la iglesia. Le hablé de mi trabajo y le dije, cámbiate, alístate porque vamos a salir esta noche. Y ella pensó que la iba a llevar a una fiesta. Y así que cuando llegué por ella estaba bien bonita. Siempre ha sido muy bonita. Y me estaba riendo porque le digo, ¡ay, qué rápido te cambiaste! Sí, ¿a dónde vamos a ir? No, súbete. Ya, subí al carro. Ahorita te voy a decir dónde. Así que me la llevo a la iglesia. Le llevo a la iglesia y le digo, bájate. ¿Qué es aquí? ¿Qué hacen aquí? Tú nomás bájate, ahorita te explico. No, pues se enojó conmigo. Dice que pensó, me las va a pagar. Así que entró, estaba el servicio y ella le entró el tonto, como dice. Empezó a reírse porque dice que le dio mucha risa, que empezaron a aplaudir las manos. Estaba risa, pero al final recibió a Cristo. Y pues recibió a Cristo y empezó a servir a Dios junto conmigo. Ella dice, si mi esposo cambió, pues yo creo que es lo que debemos hacer. Y me ha apoyado. Para servir a Dios, siempre me ha apoyado en la obra de Dios. En ese tiempo la iglesia era muy pequeña. Había unas cuantas personas mayores y unos niños, unos jovencitos estudiantes. Éramos como 13. No había ningún matrimonio. Nosotros fuimos el primer matrimonio que llegó a la iglesia, aquí en Navojoa. Yo y mi esposa y mi hijo, la primera familia completa que llegaba a la iglesia. Así que, pues dejé atrás la pena y la vergüenza y pues empecé a servir a Dios. Fueron tiempos muy bonitos, nuevas amistades cristianas. Ya empecé a darme cuenta que testificaban en público y a mí yo le tenía terror a hablar en público. Para mí era como que se acababa el mundo. Si yo me paraba enfrente de gente, era algo muy traumático, no podía yo hablar en público. Pero pues tuve que hacerlo, empecé a testificar. Así que dije, por si me equivoco, no voy a ir con todos, voy a ir solo al evangelismo, y me fui solo a predicar. Y la primera ocasión que prediqué solo, me recuerdo, me subí a un camión y una anciana casi me pegaba. Cállate, me decía. Y yo seguí predicando. Cuando me bajé del camión, ahí estaba uno de mis amigos del banco de Banamex y se me quedó mirando únicamente y no hallamos qué hacer. Yo me fui por un lado y él se quedó nomás mirándome. Porque para él era algo muy asombroso mirarme hacer eso. Y para mí también era algo nuevo y pues de terror. Pero tuve que hacerlo. Tuve que empezar a testificar acerca de mi vida nueva en Cristo, acerca de Cristo Jesús. Porque mi cambio fue radical. Esa primera noche que recibí a Cristo Jesús, se fue el peso de mi vida. Sentí el perdón de Dios. Nació la esperanza. Los vicios se fueron. Ya no necesité nada, ni cigarro. En ese tiempo andaba fumando mucho. Había ocasiones que nos drogábamos prácticamente todos los días. Ya no ocupé nada de eso. Fue un cambio radical de mi esposa, mío. Sanamos. El médico me había dicho que mi enfermedad era crónica, era una cuestión emocional. Dios sanó mi corazón, mis emociones, mi alma. Quedé sano. El medicamento que me había recetado, que me había dicho el médico, ni se te ocurra que se te olvide tomártelo. Este medicamento tienes que tomártelo cada día, que no se te olvide.
Ya como la semana de estar sirviendo a Dios, yendo a la iglesia, pues me acordé del medicamento. No me he tomado el medicamento, dije. Pero yo mismo me contesté, pero es que no lo he ocupado. Y no lo ocupé jamás, porque Dios me iba sanado. Mi esposa fue sanada también de una enfermedad crónica en sus riñones, toda su vida batallando con sus riñones. Y pues fue sanada milagrosamente. Fuimos sanados todos. Fuimos sanados. En diciembre de ese mismo año, de 1984, mis suegros y mi cuñada empezaron a ir a la iglesia. También fueron sanados. O sea, una cosa muy especial de parte de Dios. Estuvimos 3 años aquí como discípulos en la iglesia, mi esposa y yo. 3 años, y a los 3 años, pues respondimos al llamado de Dios de ir a abrir una iglesia. Y fuimos enviados al estado de Nayarit, a la capital, a Tepic, Nayarit. Fuimos enviados pues a abrir una iglesia como pastores. Ya en ese tiempo ya teníamos al segundo hijo, Daniel Alberto. Así que nos llevamos a Mario Guillermo y a Daniel Alberto a Nayarit. Y ahí empezamos la obra de Dios, empezamos a predicar, empezamos a buscar un local para la iglesia, a buscar casa, a buscar local. Y la gente era muy negativa, no les van a rentar casa, menos para iglesia, no, olvídense. Pero pues buscábamos a Dios en oración hasta que Dios nos dio casa y Dios nos dio local. Y de una manera milagrosa, sería un poco largo de contar todo, pero fue un milagro de Dios que nos rentaran ese local que fue en un lugar muy estratégico y muy fructífero. Algo muy especial de parte de Dios. Nuestro pastor José Luis Gagiola pues nos fue a inaugurarnos la iglesia el 18 de mayo de 1988. Fue la inauguración. Fueron 4 días de inauguración, el 18 de mayo del 88. Desde un inicio hubo gente. Desde el primer día de inauguración aún hay gente en la iglesia de la inauguración, ahí en la iglesia de Tepic, una iglesia fructífera que ya tiene 6 obreros en el campo. Estuvimos ahí poco menos de 5 años en Tepic, Nayarit. Fueron tiempos, pues al principio pudiéramos decir difíciles, aunque siempre vivimos a la mano de Dios. Hubo mucha necesidad, pero Dios ha estado con nosotros. Pues así tenía que ser, teníamos que bajar los milagros de Dios. Teníamos la dirección de nuestro pastor y el consejo. Él nos decía qué hacer, qué no hacer. Nuestro pastor José Luis Gagiola siempre ha estado al pendiente y siempre nos aconseja qué hacer, qué no hacer. Y pues su consejo es de mucha bendición. Desde antes, ahora, aún ahora, siempre es muy acertado en lo que aconseja nuestro pastor. Y pues eso nos llevó pues a tener éxito en nuestro ministerio, porque duramos ahí poco menos de 5 años, les digo, porque nuestro pastor José Luis Gagiola fue retado a tomar la iglesia de Agua Prieta en ese tiempo, y él a la misma vez nos jaló de Tepic, Nayarit, a tomar la iglesia madre aquí en Navojoa. Y pues tuvimos que responder. Nos dolió mucho dejar la iglesia de Tepic, nos dolió bastante, nos costaron lágrimas y pues, se nos rasgó el corazón, pero tuvimos que hacerlo en obediencia. Él también está dejando su iglesia aquí en Navojoa, fue a Agua Prieta. Nosotros dejamos la iglesia en Tepic, vinimos a Navojoa, pero para ese tiempo ya habíamos abierto una iglesia hija. Ya teníamos una iglesia hija en Santiago Ixcuintla, Nayarit. Enviamos a nuestros primeros obreros, a Samuel y Griselda Álvarez, que aún hoy son pastores en Zamora, Michoacán. Se quedaron allá en Santiago Ixcuintla, se nombró un nuevo pastor en Tepic y nosotros aquí en Navojoa. Y pues seguimos haciendo lo que hacemos, seguimos haciendo discípulos, seguimos enviando obreros. Ya ahorita regresamos aquí el 2 de agosto de 1992 y seguimos haciendo la obra de Dios. Como le digo, formando discípulos, enviando obreros. Ya hasta el día de hoy ya tenemos pues 30 iglesias que dependen de esta iglesia en Navojoa. En un principio creímos que no podíamos lograr ni siquiera una iglesia, ni una iglesia hija. Ahora tenemos iglesias hijas, iglesias nietas. Y pues ha sido una tremenda experiencia con Dios.
Hemos sido muy bendecidos, muchas bendiciones han venido con el tiempo de los años. Ya aquí en Navojoa nacieron nuestros 2 hijos, Gerson Obrien y Sandra Lucía, ya nacieron ya cuando regresamos aquí en Navojoa. Así que tenemos 4 hijos, Mario Guillermo, Daniel Alberto, Gerson Obrien y Sandra Lucía Ibarra López. Aquí están, no cambiaría nada a mi familia. He amado a mi esposa siempre. Fue una de las causas de que a pesar de tanto conflicto, el amor estaba ahí y no concebíamos la idea de separarnos. Y eso nos mantuvo unidos. Luchamos, dejaba de creer en mí, volví a creer. Dejaba de creer en mí, volví a creer. Y pues yo le prometía muchas cosas que no podía cumplirle. Muchas cosas que no podía cumplirle hasta que empecé a servir a Dios, ya la cosa fue diferente. Seguimos adelante aquí en Navojoa. Soy predicador del Evangelio. Hacemos obra de evangelista también. Dios me ha dado el privilegio de poder predicar en muchos lugares, en varios países. He predicado en varios lugares de Estados Unidos, en muchas ciudades de nuestro país, México. He predicado en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en Nicaragua, en Panamá, en Colombia, en Venezuela, en Argentina, en República Dominicana. Y pues no sé si se me pase a algún lugar, pero ha sido una aventura muy excitante, una aventura de mucha acción. No hay tiempo para aburrirse en la vida cristiana. Tenemos muchos eventos. En este tiempo de esta pandemia, pues estamos un poco frenados, pero seguimos haciendo la obra de Dios de cuanta manera podemos hacerlo. Seguimos transmitiendo en vivo los sermones, hacemos cosas como estas, grabamos testimonios, damos reportes. Algunas iglesias están haciendo ya conciertos en vivo, transmitiendo en las redes sociales, ministerios de barrio en vivo, o sea, transmitiéndolo en vivo en las redes sociales para la gente que busca de Dios, que quiere escuchar de Dios. Así que ha sido algo tremendo. Nuestra vida cristiana. Mi esposa, pues, es una mujer muy trabajadora en la obra de Dios, me ayuda bastante. Me ayuda bastante y pues se lo agradezco mucho. Mis hijos me ayudan mucho. Mis hijos me ayudan mucho, mi esposa, hermanos de la iglesia, discípulos que me ayudan bastante. Las gracias a ustedes que escuchan este testimonio, este reporte de mi vida, de mi ministerio, de mi familia. Seguimos sirviendo a Dios, estamos emocionados, aún en tiempo de pandemia estamos emocionados con Dios porque sabemos que estamos seguros en sus manos. Estamos seguros en sus manos, tenemos proyectos a futuro. Algunos eventos hemos tenido que cancelar, pero estamos ya pensando en posponer algunos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer para Dios? Porque aquí se trata de trabajar para Dios, de dar a conocer el nombre de Jesucristo al mundo, de predicar el Evangelio. Nada va a parar la obra de Dios. Es imposible, estamos confiados en eso. Nada parará la obra de Dios. Así que tenemos mucho trabajo en los tiempos finales, en los tiempos de pandemia, en los tiempos críticos, en los tiempos de desastres naturales. Tenemos mucho trabajo. Gracias por escuchar este testimonio. Que Dios los bendiga y tal vez en otra ocasión tenga la oportunidad de compartir otros aspectos de mi vida, otras partes de mi testimonio que pues es imposible poder mencionar todo de una sola vez. Sería algo muy, muy largo, muy tedioso, muy imposible de ver para algunos. Gracias, que el Señor los bendiga. Cuídense mucho en este tiempo de pandemia. Cuídense mucho, sigan las instrucciones y pues Dios hará lo demás.